Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 26 del Tratado de Fisiología Médica, Guyton Hall, edición número 14. En esta segunda parte entonces vamos a ver todo lo relacionado a lo que es la micción, la anatomía funcional de la vejiga, la inervación de la vejiga, el transporte de orina desde los riñones, llámese de los cálices, la pelvis renal, uréteres y luego que llega hasta la vejiga, el llenado de la vejiga, la cistometografía, el reflejo miccional y la facilitación e inhibición de la micción por el encéfalo, ya que nosotros podemos controlar a voluntad cuando queremos miccionar y cuando no. Anomalías de la micción y la formación de la orina. Sin más que decir, empecemos. Entonces empezamos este video hablando de lo que es la anatomía fisiológica de la vejiga, y es que es muy importante entender cómo es que está conformada la vejiga anatómicamente hablando para luego poder explicar a más detalle su proceso fisiológico. Entonces empezamos diciendo que la vejiga viene a ser este órgano de acá, este es el hombre, esta es la mujer. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque aquí tenemos la uretra, ¿no? La uretra de la mujer es mucho más corta que en el hombre. La vejiga como tal es músculo liso, viene a ser un órgano conformado por músculo liso, y nos damos cuenta que tiene rugosidades. Ahora, si estamos hablando de músculo liso, estamos hablando de que es un músculo que está gobernado por el sistema nervioso autónomo, que quiere decir que es involuntario. Nosotros no podemos controlar las contracciones de la vejiga, o también llamado reflejo miccional, no lo podemos controlar. ¿Podemos controlar la micción? Sí, gracias a este esfínter de acá, que es el esfínter externo. Este esfínter externo sí lo podemos controlar a voluntad porque está gobernado por músculo esquelético y el músculo esquelético sí lo podemos manejar nosotros, sí lo podemos controlar nosotros. Sin embargo, la musculatura lisa no. Cuando se contrae en la vejiga, pueden aumentar la presión dentro de la vejiga hasta un 40 o 60 milímetros de mercurio dentro. Ahora bien, dentro de esta vejiga, en la parte inferior, podemos ver una estructura en forma de triángulo que vemos que no presenta estas rugosidades que presentaba la vejiga o el interior de la vejiga como tal, ¿no? Este se denomina trígono vesical. Y este trígono vesical tiene una mucosa lisa, no tiene una mucosa rugosa como lo vemos en el resto de la vejiga, ¿no? Y va a tener tres orificios principales, dos en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Los dos de arriba vienen a ser las aberturas ureterales por donde ingresan los uréteres trayendo la orina y la abertura de abajo, la abertura más caudal, viene a ser la abertura uretral. Es diferente abertura ureteral y que abertura uretral, ¿no? Y aquí en esta abertura uretral tenemos lo que es el esfínter interno que es controlado también por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que entonces el músculo liso, propiamente la vejiga y el esfínter interno están controlados por el sistema nervioso autónomo y no tenemos control sobre ellos. Y lo único que tenemos control nosotros es sobre este de acá, que es el esfínter externo. Otra estructura importante que vemos acá, que justamente es cuando sale, cuando comienza a salir la uretra, se denomina también uretra posterior, que no está señalado aquí, pero es muy importante porque es la encargada de poder enviar las señales para que se pueda producir el reflejo miccional. Ya lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva de la inervación. Muy bien, entonces continuamos con la inervación de la vejiga. Importante señalar que la principal señal sensorial para que se origine el reflejo miccional, del cual vamos a hablar más adelante, proviene de una estructura denominada uretra posterior, o también llamado cuello de la vejiga, que donde se ubica entre el esfínter interno y el esfínter externo anatómicamente hablando. Ahora, ¿cómo va a estar inervada esta vejiga propiamente dicha? Empezamos hablando de las fibras simpáticas, estas fibras simpáticas que salen a partir de L2, de la lumbar 2, se anastomosan aquí en los ganglios, pero salen fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas sirven exclusivamente para la irrigación de la vejiga, porque este es un músculo y un músculo necesita irrigación para poder funcionar, para que le pueda llevar nutrientes, energía para que pueda funcionar el músculo. Entonces, este sistema simpático es el encargado de inervar la vascularización del músculo de la vejiga, también llamado músculo detrusor. Luego tenemos estos nervios de acá que lo tenemos en verde, que son los encargados de enviar señales sensoriales provenientes de los receptores de distensión, que donde se encuentran en la vejiga y en la uretra posterior o cuello de la vejiga, principalmente en la uretra posterior, porque ya habíamos dicho que es la principal señal sensorial proviene de dónde? De la uretra posterior. Entonces, principalmente de aquí, obviamente inerva a los dos, pero principalmente de la uretra posterior. Entonces, la señal se capta a partir de estos receptores de distensión y se mandan a través de estas fibras, que son los nervios pélvicos, y llegan a la médula a través del plexo sacro y luego regresan ya como señales motoras eferentes a través de la cadena parasimpática, las fibras parasimpáticas. Entonces, salen sus señales sensoriales, sus señales aferentes como nervios pélvicos, llegan al plexo sacro, llegan a la médula
Y luego ya al momento de regresar con una respuesta, regresan como parasimpáticos, como si fibras parasimpáticas. Inervan entonces de manera motora al músculo detrusor de la vejiga y al esfínter interno. Obviamente al esfínter interno lo van a abrir para que se pueda dar la micción y a la vejiga para que comience a producir las contracciones para que se pueda producir el vaciado vesical, o sea, la micción. Eso quiere decir que siguiendo esta lógica, la vejiga una vez que se llene, envíe sus señales, pues va a responder vaciando la vejiga, o sea, quiere decir miccionando, sin importar en el lugar en el que estemos y sin importar la situación. Sin embargo, eso no es así. Nosotros podemos controlar la micción y eso se da gracias a este esfínter externo, que es musculatura esquelética. Ese esfínter externo entonces es inervado por este nervio, que es el nervio pudendo, que sale de los segmentos S2, S3 y S4 de la médula espinal, o sea, regiones sacras de la médula espinal, parecido a las fibras motoras parasimpáticas que salían también de la región sacra. Sin embargo, a diferencia del parasimpático, este sí es voluntario, lo podemos controlar a voluntad propia. Cuando deseamos miccionar y estemos en un lugar adecuado para miccionar, entonces nosotros a voluntad vamos a abrir este esfínter externo y se produciría la micción. Muy bien, entonces ya hablamos cómo está conformada la vejiga anatómicamente hablando, cuál es su inervación y ahora nos toca ver cuál es el transporte de la orina desde los riñones hasta la vejiga, pasando por los uréteres hasta la vejiga. Y el próximo llenado de la vejiga, también denominado cistometrografía. Entonces, para poder entender ese transporte de orina desde los riñones, nos tenemos que remontar hasta la anatomía renal. Si no han visto la parte de anatomía renal y su irrigación, les invito a ver el primer video del capítulo 26 que ya está colgado en el canal para que puedan entender mucho mejor esta parte. Entonces, la anatomía del riñón es más o menos de esta forma. Y hay una pirámide renal y esta pirámide renal desemboca en un cáliz mayor, en un cáliz menor, perdón, este cáliz menor en un cáliz mayor y ese cáliz mayor en la pelvis renal. Y luego esa pelvis renal ya pasa a lo que es uretra. Entonces, en esta pirámide renal hay una estructura que se llama papila renal, que es donde desembocan los conductos colectores. Entonces, estos conductos colectores traen orina de muchas nefronas y desembocan donde? En esta papila renal que a su vez desemboca en los cálices, tanto menor como mayor. Entonces, al desembocar orina aquí en estos cálices, lo que proporcionan es distender, estirar estas estructuras que son los cálices menores y provocan, uno, el inicio de ondas peristálticas, el inicio de contracciones. Entonces, esta distensión en los cálices menores que provoca la orina que pasa desde los conductos colectores hasta los cálices menores, va a comenzar una actividad de marcapaso intrínseca, nos menciona el Guyton, que viene a ser el inicio prácticamente de estas ondas peristálticas que se van a propagar a través de los cálices, va por los uréteres y llega hasta la vejiga. ¿Y para qué actividad peristáltica? Entonces, primero tenemos marcapaso y segundo tenemos ondas peristálticas. Llegan los conductos colectores con orina, distienden los cálices menores, generan la actividad intrínseca de marcapaso y este marcapaso genera entonces las ondas peristálticas ya que se propagan. ¿Qué es una onda peristáltica? Es una contracción muscular que permite el desplazamiento ya sea tanto de líquidos como de sustancias sólidas, como por ejemplo es el bolo alimenticio, en el caso de fisiología digestiva. Entonces tenemos acá un uréter en forma horizontal y acá tenemos orina, vamos a simular que es orina, y las ondas peristálticas van comprimiendo antes que esté la orina, van comprimiendo y van empujando la orina en una sola dirección, así sucesivamente. Van comprimiendo acá y van empujando la orina. Ustedes dirán, pero ¿para qué sirve que comience a comprimir si el uréter está en esta disposición, ¿no? Está para abajo. Entonces, por gravedad también caería la orina. Claro, pero recordemos que los riñones forman orina durante las 24 horas del día y las 24 horas del día no estamos en bipedestación, o sea, no estamos parados. Hay veces en las que estamos acostados, hay veces en las que estamos sentados y especialmente cuando estamos acostados, pues no adquirimos esta forma vertical que nos permitiría ayudarnos de la gravedad para que pueda bajar la orina.
Entonces es importante que estén estas ondas peristálticas para que no haya un reflujo de orina y puedan regresarse esta orina a los riñones y pueda causar daño a los cálices renales. Para eso sirven estas ondas peristálticas. Ahora, estas ondas peristálticas van a seguir avanzando por toda la longitud de los uréteres hasta llegar a la vejiga. Cabe resaltar una cosa, las contracciones peristálticas que se producen en el uréter son potenciadas con estimulación parasimpática e inhibidas con estimulación simpática. Ahora, cuando los uréteres ingresan a la vejiga, voy a poner más o menos aquí la pared vesical, el músculo detrusor, ingresan a la vejiga, la atraviesan en todo su espesor, o al menos eso sería lo normal. Esta vejiga, recordemos que es músculo, y este músculo genera una presión. Entonces, digamos que comprime los uréteres y los cierra, los mantiene cerrados. Cuando vienen a las ondas peristálticas, se abre, ingresa la orina y luego la orina ya no puede regresar justamente porque el músculo detrusor de la vejiga mantiene cerrados, comprimidos los uréteres para que no haya este reflujo vesicoureteral. Algunas personas no tienen esta conformación anatómica y solamente el uréter llega una pequeña parte, a la mitad quizá. Entonces, esta compresión que se da, esta compresión que da la vejiga o el músculo detrusor de la vejiga queda un poco ineficiente y puede darse algún reflujo, o sea, que la orina se regrese desde la vejiga hasta los uréteres. Ahora, este reflejo vesicoureteral es peligroso porque la vejiga comienza a comprimirse. Una vez que se va llenando, comienza a dar contracciones miccionales. Ahorita lo explicamos. Entonces, estas compresiones, compresión, viene a ser igual a presión. Entonces, la orina se regresa hasta los cálices menores y aumenta la presión dentro de la estructura interna del riñón. Y al aumentar la presión, puede causar daños permanentes a las estructuras internas del riñón. Bien, entonces la orina comienza ya a llegar a la vejiga y la vejiga comienza a llenarse. Entonces, cuando la vejiga está vacía, no tiene nada de orina, la presión aproximadamente es 0 centímetros de agua. Recordemos que aquí ya no estamos hablando de milímetros de mercurio, estamos hablando de centímetros de agua, es otra unidad. No se vayan a confundir y porque vayan a ver presión, vayan a poner milímetros de mercurio. Aquí ya estamos hablando de centímetros de agua. Entonces, vejiga vacía, 0 centímetros de agua. Cuando se comienza a llenar de 30 a 50 mililitros, la presión comienza a ascender, porque más volumen, más presión. De 5 a 10 centímetros de agua, pero luego de los 50 mililitros, los tenemos aquí más o menos 50 mililitros, vemos cómo se mantiene, o sea, sigue aumentando el volumen, debería ser así, ¿no? Sin embargo, como que se mantiene en esa presión. Y es que la vejiga puede soportar aumentos adicionales de 200 a 300 mililitros adicionales de orina con aumentos mínimos de presión. Y vemos cómo no aumenta drásticamente, no aumenta de manera lineal, sino se mantiene la presión con unos cambios muy mínimos de presión, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta un aumento de 300 aproximadamente mililitros de orina. Cuando pasa por encima de 300 a 400 mililitros, el aumento de presión es bastante rápido. Esta presión sostenida que se mantiene aproximadamente de los 50 hasta 30, hasta los 200 o 300 mililitros de orina, se debe al tono vesical. ¿Qué es el tono vesical? Es la capacidad que tiene el músculo, en este caso de la vejiga, para poder almacenar mucho más volumen e irse adaptando para no generar mucha presión. ¿Por qué no generar mucha presión? Uno, porque si genera mucha más presión, va a activar a los receptores de distensión y estos receptores de distensión van a comenzar a lanzar mucha más señales, como ya habíamos visto en la inervación, lanzan señales a través de los nervios pélvicos y regresa con contracciones miccionales a través de los fibras parasimpáticas. Entonces, para evitar eso, se mantiene la presión, digamos, un poco baja para evitar de que se produzcan estas contracciones miccionales muy fuertes. Recordemos que contracciones miccionales más fuertes llaman a ir a miccionar. ¿Y qué pasaría si esto fuera lineal? Con muy poco volumen, estaríamos con una presión muy alta. Y esta presión muy alta produciría a su vez muchas más contracciones miccionales. ¿Qué quiere decir? Que con la vejiga un poco llena nada más, ya estaríamos con ganas de ir a miccionar y no utilizaríamos toda la capacidad en cuanto a volumen que tiene la vejiga para poder llenar de orina y luego una posterior micción.
y por lo tanto estaríamos miccionando frecuentemente. Apenas se llene un poquito la vejiga, ni siquiera se llenaba por completo, se llenaba un poquito, como el aumento de presión es lineal, comienza a producir contracciones miccionales y ya nos llama a miccionar. Ya una vez pasa los 300 a 400 mililitros de orina, ya sube de manera exponencial esta, esta presión para poder activar las contracciones miccionales y darnos la señal, se podría decir, para ir a orinar o a miccionar. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el reflejo miccional. Como ya habíamos visto anteriormente, cuando se comienza a dar el llenado de la vejiga, se activan estos receptores de distensión que se encuentran en la vejiga, pero principalmente en la uretra posterior o cuello de la vejiga, y lanza señales aferentes a través de los nervios pélvicos, plexo sacro, llega a la médula y luego regresa ya con una señal motora a través de las fibras parasimpáticas. Entonces, nervios pélvicos, fibras parasimpáticas con la señal ya motora y comienza las contracciones miccionales iniciales, que son las que vemos aquí, ¿no? Unas contracciones chiquitas, poco perceptibles, pero cada vez que comience a aumentar más la presión, estas contracciones miccionales se van haciendo mucho más potentes, mucho más fuertes, ¿no? Cuando vemos que la vejiga ya está casi llena, ya las contracciones se hacen lo suficientemente fuertes como para poder llamarnos a miccionar. Ahora, importante saber que estas contracciones miccionales iniciales presentan una autorregeneración. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar de la siguiente forma. Los receptores de distensión, que son los encargados de mandar las señales para que se inicie esta contracción miccional, se activan cuando hay más presión. Entonces, más presión, se activan los receptores de distensión. Esta presión obviamente se va a activar cuando hay mucho más volumen. Mucho más volumen quiere decir más presión. Vemos cómo va aumentando progresivamente el volumen y más o menos por aquí ya comienzan a haber contracciones miccionales. Nos vamos a quedar en esta contracción miccional, la primera. Esta primera contracción miccional lo que va a hacer es, obviamente, contraer, valga la redundancia. Pero al contraer, así sea muy chiquito, lo que va a hacer es aumentar más la presión. ¿Por qué? Ya se activó los receptores de distensión por el volumen. Eso es normal, por supuesto que sí. Aferente regresa como señal motor a través de los parasimpáticos y genera la contracción miccional. Esta contracción miccional lo que hace es comprimir la vejiga y aumentar aún más la presión. Aumenta más la presión. Y al aumentar más la presión, activa más los receptores de distensión. Esta mayor activación de los receptores de distensión, a su vez, va a generar una contracción miccional mucho mayor. Como vemos aquí, casi es el doble. Así sucesivamente. Esta contracción miccional, como es el doble, va a venir y va a contraer la vejiga el doble de fuerte que lo que había contraído la primera. Por poner un ejemplo, no sabemos si es el doble exactamente. Como ha comprimido el doble la vejiga, va a aumentar muchísimo más la presión aún y se comienza a hacer una bola de nieve, comienza a regenerarse mucho más ese estímulo de los receptores de distensión. Basta que una sola contracción miccional se active para que comience a regenerarse y aumentar cada vez de tamaño la estimulación de estos receptores de distensión y también por consecuencia las contracciones miccionales también sí comienzan a ser muchísimo más marcadas. Gracias a esta autorregeneración que comienzan a aumentar y aumentar y aumentar más las contracciones miccionales y luego ya se da lo que es el deseo de orinar o el deseo de miccionar. Aquí es orinar. Entonces, para terminar ya con esta parte de reflejo miccional, el reflejo miccional está gobernado por el sistema nervioso autónomo, porque estas contracciones miccionales nosotros no estamos al tanto de ello, no las controlamos, entonces sistema nervioso autónomo, controlado por el fibras parasimpáticas, hablando de fibras motoras, ¿no? Entonces, un ciclo completo de un reflejo miccional está dado por tres fases. Un aumento rápido y progresivo de la presión, que lo vemos aquí, ¿no? No vemos que la presión aumenta así, ¿no? Si no vemos como de frente aumenta como picos. Entonces, es un aumento rápido y progresivo de la presión, un periodo de presión mantenida y un retorno de la presión al tono basal. Llámese basal a la presión que está ejerciendo en ese momento el volumen de la orina. Entonces, estas tres fases conforman un reflejo miccional o un ciclo completo de reflejo miccional. Y con esto entonces pasamos a esta siguiente parte, la facilitación o la inhibición de la micción por el encéfalo, por nosotros mismos.
Habíamos dicho que el reflejo miccional estaba gobernado por el sistema nervioso autónomo. Nosotros no teníamos ningún control sobre ello. Pero después hay un esfínter que les había dicho que es el esfínter interno, acá la uretra posterior y acá está el esfínter externo. Por reflejo miccional, ya la orina debe estar por aquí, pero no puede pasar y seguir su recorrido por la uretra porque hay un esfínter que aún está cerrado, que es el esfínter externo. Y no se va a abrir si es que el encéfalo no facilita esa apertura de ese esfínter externo. Por eso es que nosotros podemos controlar la micción. Aún teniendo ganas de ir a orinar, nosotros podemos controlar cuándo orinar y cuándo no. Entonces tenemos centros facilitadores inhibidores localizados en el tronco del encéfalo y también en la corteza cerebral, en ambos lados. Los de la corteza cerebral son sobre todo inhibidores y pues los del tronco del encéfalo son facilitadores e inhibidores potentes. Corteza cerebral solamente, por lo general, son inhibidores. Bien, entonces estos centros superiores lo que hacen es mantener inhibido este reflejo miccional hasta que se comience a producir un aumento de presión y comience a haber un reflejo miccional, ¿no? Cuando hay un reflejo miccional, incluso pueden inhibir la micción, como les había dicho. Puede llegar la orina hasta acá, pero no va a poder pasar por ese esfínter externo. Después, ya si nosotros queremos orinar y estamos en el baño, en un lugar adecuado para poder orinar, entonces ahí recién nosotros podemos decidir si facilitar la inhibición, o sea, miccionar, o inhibirla, en caso no podamos orinar en ese momento, no podamos miccionar, hasta que lleguemos a un lugar adecuado. Y estos centros corticales son los que se encargan de facilitar o inhibir la micción gracias a este esfínter externo, que les recuerdo que es músculo esquelético. Y músculo esquelético sí está gobernado por nosotros. Sin embargo, el otro no. El músculo liso es gobernado por el sistema nervioso autónomo. Por eso que no tenemos control sobre el esfínter interno ni sobre la vejiga. Muy bien, entonces, ahora hablando de las anomalías de la micción. Tenemos la primera, que es la vejiga atónita e incontinencia debido a esa destrucción de fibras nerviosas sensitivas. Habíamos visto que los receptores de distensión que se encuentran en la vejiga uretra posterior, principalmente uretra posterior, van a través de nervios o de señales de fibras aferentes, que es nervios pélvicos, fibras aferentes hacia la médula, y a una vez que llegan a la médula, luego regresan por esa misma médula a través de fibras parasimpáticas eferentes, que son las que producen ya la contracción y la apertura del esfínter interno. Sin embargo, en este caso las que están afectadas son las fibras nerviosas sensitivas, o sea, las aferentes. ¿Qué quiere decir? Que no van a enviar señales, no se va a poder enviar señal desde los receptores de distensión de la vejiga hacia la médula espinal. Entonces tenemos acá la médula, tenemos acá la vejiga, la uretra, esfínter interno, esfínter externo. Estas fibras que deberían llegar hasta los segmentos S2, S3, aferentes, no llegan. Por lo tanto, esta fibra, esta vía no la tenemos disponible. Si no tenemos esta vía disponible, la otra tampoco. ¿Por qué? Porque así esta fibra está intacta, si no le ha llegado señal sensitiva, tampoco va a haber una respuesta que se envíe a través de la fibra aferente. Estas fibras nerviosas aferentes, fibras sensitivas, por lo general se asocian a sífilis. Estas sífilis producen una constricción de estas fibras eh, aferentes, de estos nervios pélvicos, y las destruyen. Al destruirlo no se pueden enviar señales, como les digo, desde los receptores de distensión hasta la médula. Por lo tanto, no se sabe si la vejiga esté vacía o esté totalmente llena. Puede que esté llena, los receptores de distensión están bien activados intentando enviar señales, pero la señal nunca llega. Y al nunca llegar tampoco se produce una respuesta. Al no producirse una respuesta, no se abre el esfínter interno, ni tampoco la vejiga comienza a producir las contracciones miccionales para poder vaciarse. Entonces se sigue llenando, se sigue llenando. ¿Y qué es lo que va a producir? Que por la excesiva presión que hay dentro de esta vejiga, porque está muy llena, comiencen a filtrarse, pero por presión, no porque sea un funcionamiento normal. Por presión se comienzan como que a filtrar un poquito de gotitas, por eso se llama incontinencia por rebosamiento, comienza a rebosar prácticamente la orina y comienza a salir por la excesiva presión que hay dentro de la vejiga. Ahora, esta constricción que produce la sífilis termina causando una fibrosis constrictiva, o sea, termina destruyendo esta fibra nerviosa. Y esta destrucción a raíz de esta constricción, de esta presión que ejerce la sífilis,
se le denomina tabes dorsal. Y a la vejiga que está afectada justamente por una constricción por tabes dorsal, se le denomina vejiga tabética. Entonces ahí tenemos la vejiga atónita e incontinencia debido a esa destrucción de fibras nerviosas sensitivas. Ahora tenemos la vejiga automática, debido a lesión de la médula espinal por encima de la región sacra. Ahora, recordemos que la médula pues, tiene muchos segmentos, torácico, cervical, ¿no? Lumbar, sacro. Si cortamos por acá, por ejemplo, o sea, hay una lesión acá, pues todas las fibras que se envíen, por ejemplo, la parte cervical, la parte torácica, pues van a estar intactas, pero las que bajen de la lesión ya no van a tener funcionamiento. Entonces, todo lo que esté por encima de la región sacra, si se lesiona por encima de la región sacra, toda la parte sacra va a quedar sin funcionamiento. Por eso que una persona que se lesiona, por ejemplo, la parte cervical o segmentos cervicales de la médula de manera irreparable, queda tetrapléjico. ¿Por qué? Tetrapléjico, las cuatro extremidades sin movimiento, o sea, sin función nerviosa. ¿Qué quiere decir? Que como se ha lesionado en la parte cervical, todas las fibras debajo de la parte cervical, o sea, técnicamente toda la médula, queda sin funcionar, sin funcionamiento. Eso queda con tetraplegia. Hay unos que quedan este, solamente lesionadas las piernas, por ejemplo, porque la lesión está debajo de donde salieron los nervios para las extremidades superiores, y así sucesivamente. En este caso, la lesión está por encima de la región sacra. Si está lesionada la región sacra, pues el encéfalo ya no va a poder enviar señales, o la señal, mejor dicho, ya de enviar señales va a enviar señales, pero ya no va a poder llegar la señal desde el encéfalo hasta el esfínter externo, para que mantenga inhibido ese esfínter externo, para que lo mantenga cerrado y no se dé eh, un vaciamiento de la vejiga sin que nosotros queramos miccionar. Al no haber este control, técnicamente la vejiga queda a merced solamente del sistema nervioso autónomo. Al quedar solo con la dirección del sistema nervioso autónomo, una vez que se llene, se va a producir el mismo proceso, ¿no? Contracciones miccionales comienzan a aumentar, reflejos de los receptores de distensión se activan, producen contracciones miccionales. Una vez que se hacen lo suficientemente potentes, activan el esfínter interno y como el esfínter externo está prácticamente sin ningún control, solamente el esfínter interno es la única barrera que decidiría si miccionar o no miccionar. Y una vez que las señales, las contracciones miccionales se hagan lo suficientemente potentes, este esfínter interno se va a abrir. Y como este esfínter externo está sin funcionar, está sin funcionamiento, no puede contener la orina que viene desde la vejiga y se produce un vaciamiento de la vejiga no anunciado. Se vacía toda la vejiga, pero nosotros no podemos controlar, no podemos hacer nada para controlar o para aguantar la micción. Esa es la vejiga automática. Por eso se dice vejiga automática. Se vacía automáticamente cuando ya se llena, está programada y nosotros no podemos hacer nada por evitar esa micción. Ese es por lesión encima de la región sacra. Ahora, la vejiga neurógena y sin inhibición debido a falta de señales inhibitores del encéfalo. Recordemos que el encéfalo se encargaba de inhibir, de mantener inhibido el reflejo miccional. Se encargaba también de mantener el esfínter externo, pues, cerrado para que no se produzca una micción, un vaciamiento de vejiga no anunciado, como lo habíamos visto en la patología anterior. Sin embargo, en esta patología nos menciona el Guyton de que hay una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo. Y esta lesión produce que impulsos facilitadores, porque recordemos que el encéfalo tenía no solamente señales inhibidoras, sino también señales facilitadoras, produce que los impulsos facilitadores pasen continuamente hacia los centros sacros y los mantenga bastante excitables. ¿Qué quiere decir que los mantenga bastante excitables? Que solamente con llenar un poquito la vejiga comienza a producirse reflejo miccional. Al comenzar a producirse reflejo miccional, puede producir una posterior micción. Pero la característica principal de esta vejiga neurógena es de que al mantener excitable los centros sacros, la vejiga no se llena por completo, se llena por aquí, por ejemplo, y ya se está vaciando. Se vacía, se vuelve a llenar por aquí o por aquí y se vuelve a vaciar. Esto nos da como resultado una micción frecuente y también un reflejo miccional incontrolable. Vemos entonces cómo la vejiga neurógena se parece mucho a la vejiga automática, pero con una diferencia muy grande. La vejiga automática, por lo menos si se llena algo
considerable hasta que luego ya se vacía de manera automática, no nos avisa, pero ya al menos se llega a llenar. Y produce un vaciamiento no anunciado, nosotros no podemos controlar. En el de acá tampoco podemos controlarlo, pero la diferencia es que como tiene los centros, en este caso la vejiga neurógena tiene los centros sacros muy excitables, con un poquito de orina nada más se produce la micción. Muy bien, ya vimos cómo se da la micción, entonces ahora vamos a ver ya entrando ya a la formación de la orina, cómo es que se comienza a formar la orina. Vamos a verlo primero de una manera general, ya en capítulos posteriores ya se verá de una manera mucho más detallada, mucho más profunda, pero de manera general se da de esta manera. La filtración a través de los capilares glomerulares, que producen una filtración porque tienen una presión muy alta de 60 milímetros de mercurio, se filtra entonces el plasma desde los capilares glomerulares hasta esta estructura de acá, que es la cápsula de Bowman. O sea, hacia el polo urinario del glomérulo, ¿no? Que se es el glomérulo, tendría su polo urinario y su polo vascular. Hacia su polo urinario es donde se filtra el plasma. A eso se le denomina filtración. Luego, los capilares peritubulares tienen 13 milímetros de mercurio también de presión. Como es una presión muy baja, prácticamente absorbe, entonces se produce una reabsorción. Y algunas sustancias se secretan más bien desde los capilares peritubulares para ser excretados. Eso se le conoce como secreción. Y ya luego la excreción urinaria. Entonces, para que se dé excreción, tiene que estar en los túbulos de la nefrona, para que se dé la excreción. Todo lo que esté en los túbulos se va a excretar. Entonces, vamos a ver, la filtración envía plasma hacia los túbulos, entonces eso va a ser positivo. La reabsorción más bien saca líquido, saca sustancias de los túbulos. Entonces, como está sacando de los túbulos, va a ser negativo. Todo lo que saque de los túbulos va a ser negativo, todo lo que aporte a los túbulos o ingrese a los túbulos va a ser positivo. Reabsorción entonces negativo. Aquí vemos negativo. Secreción aporta más bien a los túbulos, o sea, hacia los túbulos, positivo. Entonces, aquí tenemos la excreción urinaria, entonces es el resultado de más la filtración, menos la reabsorción, más la secreción. Importante saber que la reabsorción tubular es cuantitativamente mucho más importante que la secreción, lo menciona Guyton, y la secreción es importante para poder determinar la cantidad de iones potasio e hidrógeno. Esto que quede como un dato teórico, en capítulos posteriores se va a ver mucho mejor cuál es este proceso de secreción, reabsorción y por qué es muy importante en estos iones, ¿no? Pero que ahorita por lo menos que quede como un dato teórico. También Guyton nos menciona que cambios ligeros en la filtración, en esta, y en la reabsorción, pueden dar lugar a cambios renales, a cambios de excreción renal bastante grandes. Y es que en el libro nos dan un ejemplo de que con un aumento de la filtración glomerular de solamente 10%, que solamente la filtración glomerular comience a aumentar un 10%, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, de 180 eh, litros al día que se produce la filtración, hasta 198, por ejemplo, litros por día. Este ligero cambio de 10%, como de aumentar de 180 a 198, o sea, un 10% aumentado, aumentaría el volumen de orina 13 veces. O sea, si el volumen de orina un poco elevado es de 1.5 litros, lo aumentaría hasta 19,5 litros. Entonces, ese también viene a ser un dato importante, saber que cambios mínimos en la reabsorción, en la filtración, pueden dar cambios muy grandes en la excreción renal. Ahí tienen este dato del 10%. Un 10% de aumento de filtración puede aumentar hasta 13 veces el volumen urinario. Una pregunta bastante cuestionable que se puede dar aquí es por qué se filtra todo para luego reabsorberse, porque mejor no se filtra em, solamente lo que se quiere excretar y no se está en ese trajín de filtrar, reabsorber y luego secretar nuevamente, porque no solamente se filtra lo que se tiene que botar y así nos evitamos pues la reabsorción, así nos evitamos la secreción y todo pasa de frente en una sola vía. Claro, y esto se puede explicar bastante fácil. Por ejemplo, cuando uno lava el arroz, ya lavó el arroz, y para sacarle el agua que ha lavado el arroz, uno no va sacando el arroz nada más, va sacando granito por granito de arroz, porque pues nos tardaríamos un montón de tiempo.
¿Qué es lo que hace? Pues pasarlo en un colador, ponerlo todo en un colador, arroz con agua, lo vacía todo y se comienza a filtrar el agua. Se comienza a filtrar el agua y se queda el arroz, nada más acá, en el colador. Es lo mismo, es más rápido, es mucho más efectivo, es lo mismo que hacen los riñones. Filtran todo, vacían todo hacia los túbulos. Y hay algunas sustancias que no son permeables a los túbulos. Y al no ser permeables, no pueden de aquí pasar nuevamente los capilares. Los capilares están por acá, a los capilares. Entonces, se van a quedar ahí y se van a excretar. Sin embargo, hay sustancias que sí son permeables, como por ejemplo la glucosa. La glucosa se reabsorbe por completo. Se reabsorbe toda la glucosa. Entonces, esa glucosa, que sí la necesita el cuerpo, casualmente sí es permeable y pasa. Entonces, se filtra todo y lo que no puede pasar se queda y lo que sí puede pasar se vuelve a regresar los capilares peritubulares. Porque recordemos que estos capilares están prácticamente como que succionando porque tienen una presión muy baja. Y es lo mismo que pasa en el ejemplo del arroz que les había dicho, ¿no? Lo que tiene que pasar, lo que tiene que botarse, que en este caso es el agua que se ha lavado el arroz, se va a botar. Y lo que se tiene que quedar, que son los granos de arroz, se van a quedar. Ese es el mismo funcionamiento, es el ejemplo más claro que trato de encontrarles para poder explicar esta, esta gran pregunta que es ¿por qué se filtran para luego volver a reabsorberse los solutos? Importante saber que una de las ventajas también de que se dé esta filtración, reabsorción, es que, como les dije, es mucho más rápido, es mucho más efectivo. Y al ser mucho más rápido, le permite al riñón poder filtrar toda la sangre 60 veces al día. ¿Cómo sabemos que 60 veces al día? Pues el plasma de la sangre es de 3 litros. Y recordemos que el filtrado glomerular es de 180 litros por día. Entonces, 180 entre 3, 60, ¿no? 60 veces se filtra el plasma al día. Entonces, al filtrar 60 veces el plasma al día, le permite al riñón poder controlar de manera precisa la cantidad de iones, de nutrientes que tiene el plasma y poder mantenerlos en sus valores normales. Bien, y por último tenemos los diferentes casos de excreción renal. Tenemos 4 casos diferentes. Una, solo filtración, filtración y reabsorción parcial, reabsorción completa, o sea, no se excreta nada, y filtración y secreción, o sea, se excreta más de lo que se filtra. Entonces tenemos aquí que la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos se reabsorben mal, o sea, no son muy permeables, no se pueden reabsorber, tienen una mala reabsorción. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se filtren al túbulo, ya no se van a poder regresar así en capilar. Y es justamente el principio que yo les decía de por qué es más fácil filtrar todo y que luego vean los que pueden salir, que salgan, y los que no, pues se quedan ahí para ser excretados. Entonces, la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos se reabsorben mal. Por lo tanto, una vez que se filtran, es muy difícil que se vuelvan a reabsorber. Y si por A o B se reabsorben, como ya les dije, el plasma se filtra como 60 veces al día, de todas maneras se van a botar. Así que es un método de regulación renal muy efectivo. Entonces, en este caso, la urea, creatinina y ácido úrico estarían aquí, ¿no? Se filtran y no se pueden reabsorber. Por lo tanto, todo se excreta. Luego tenemos acá los fármacos. Los fármacos se reabsorben mal, o sea, no pueden volver a los capilares de manera fácil. Y además se secretan, o sea, algunos que se hayan escapado y no hayan sido filtrados, luego vienen acá y se secretan. De nuevo para el túbulo para que sean eliminados. Esta mala reabsorción y la secreción permite eliminar fármacos de manera rápida. Esto tiene su pro y su contra. Su pro, pues obviamente de que pues al fármaco ser una sustancia extraña, pues se elimina de la sangre, ¿no? O sea, la limpie. Y el contra vendría a ser que los fármacos, al ser fármacos, pues, y se eliminen muy rápido, no lleguen a tener un efecto óptimo en la persona, porque se están eliminando muy rápido, ¿no? Luego tenemos a los iones cloruro, sodio y bicarbonato, que se reabsorben bastante. En este caso tendríamos esto, ¿no? Filtración y reabsorción. Pero ¿por qué no elegiste el de acá? Bueno, porque el de acá es reabsorción completa. Se está diciendo que se reabsorben bastante, no que se reabsorben completamente. Ahora, los iones sodio, por ejemplo, se reabsorben siempre y cuando, mejor dicho, dependiendo de las necesidades de la persona. Si una persona necesita, por ejemplo, secuestrar sodio para aumentar la volemia, entonces pues va a reabsorber más sodio. Sin embargo, si necesita excretar porque hay mucho sodio en el cuerpo, pues obviamente va a reabsorber menos y se va a filtrar más sodio, ¿no?
Dependiendo, es variable. Entonces tenemos aquí, sodio se filtra y pues algunos iones sodio, dependiendo de la densidad del cuerpo, se reabsorben mucho. Cloruro, sodio y bicarbonato. Y los que sí se reabsorben completamente y no se botan, no se eliminan, son los aminoácidos y la glucosa. Se filtra, claro que sí, pero se reabsorben por completo. Ya luego vamos a ver cómo la glucosa tiene un tope, un transporte máximo que se le llama, que cuando hay demasiada ya los transportadores se saturan y termina eliminándose la glucosa, pero ya es en casos extremos, por ejemplo en diabetes mellitus. Bien, entonces con esto hemos acabado esta segunda parte. Como bibliografía usé el Tratado de Fisiología Médica, Guyton Hall, edición número 14. Espero les haya gustado el video y lo más importante que hayan entendido esta segunda parte y todo el capítulo 26, porque este vendría a ser el último video del capítulo 26. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en próximos videos.